Primero Corintios capítulo 4, del 1 al 2 dice: así pues, tengamos los hombres por servidores y administradores de los misterios de Dios. Fíjese bien lo que dice el versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. El mes de mayo se ha pronunciado como un mes de evangelismo global. Lastimosamente, el evangelismo será de manera distinta debido a la pandemia a nivel mundial, pero eso no significa que la iglesia no va a hacer la obra que Dios le ha encomendado. De hecho, el primero tenemos una reunión en Panamá, desde donde estemos, para orar por el país. Y en una de las preguntas que me hacía uno de los pastores, ¿cuáles son las peticiones de oración? La oración principal es orar por nuestro país, por lo que está viviendo y también por lo que está viviendo el mundo debido a la pandemia que ha ocasionado este virus. Pero a la vez, yo le decía a mi hermano pastor, en la iglesia local hemos decidido y hemos pedido a la iglesia orar por dos razones importantes. Una es por obediencia, para que esto nos enseñe más la obediencia. Y lo segundo, tal como lo dice el versículo, por fidelidad. La iglesia tiene que continuar fiel al Señor, a pesar de. La Biblia dice que el ministerio apostólico de aquel momento, cuando Pablo escribía esta carta a los Corintios, tengamos los hombres por servidores de Cristo. Pablo no se jactaba de ser un apóstol, sino más bien por ser un servidor de Cristo. Eso nos enseña a nosotros muchas cosas importantes. La humildad sobre todo, porque Dios nos ha encomendado a servirles, a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Creo que en este momento es momento de decirle al Señor: Señor, lo que no te he servido en toda una vida, lo voy a hacer con más esmero, porque los días son malos. Los tiempos son malos, los tiempos son difíciles, el momento de su venida está más cerca que nunca. El Señor está hablando al mundo entero y en la iglesia, en un actuar de fidelidad, debe ser manifiesto en estos momentos. Entonces la Biblia dice que tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Dios nos ha encomendado el Evangelio, Dios nos ha encomendado la palabra para que sea divulgada, así como Dios también se manifestó a su pueblo en el Antiguo Testamento, para que el pueblo reconociera a Dios como creador, a Dios soberano, pero no solamente eso, sino que también diera a conocer a los pueblos paganos quién era el Dios de Israel. De tal forma, Dios ha encomendado a la iglesia en estos tiempos, para que nuestro Dios sea también proclamado en estos momentos. La iglesia no debe estar triste, la iglesia no debe estar en angustia, a pesar de los tiempos, porque sabemos que las promesas de Dios serán cumplidas y que el momento y el tiempo de Dios es único, es especial. Por tanto, el versículo 2 dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Se requiere que nosotros, como administradores del Evangelio y de todo lo que Dios nos ha dado, como mayordomo de su palabra, de su verdad, también reconozcamos que hay que serle fiel a Dios. Es un momento donde la iglesia debe estar más fortalecida. Debemos estar más fortalecidos. Como me preguntaba aquel pastor, motivo de oración, pedimos que la iglesia sea más fiel que nunca en estos últimos tiempos.
Pedimos a la iglesia la fidelidad del servicio que nunca ha hecho el Señor, que sea hecho en estos momentos, porque el día de su venida está más cerca que nunca. El Señor nos está hablando, el Señor está diciendo a la iglesia que todo lo que se ha escrito se ha de cumplir. Lo que se ha cumplido hasta el momento nos ha enseñado a nosotros cuán real es nuestro Dios. Pero también Dios nos está diciendo que todo lo que se ha escrito acerca de sus promesas futuras también se han de cumplir fielmente. La fidelidad de la iglesia, la obediencia de la iglesia debe estar ahora más fuerte que nunca. Pastores que estábamos tal vez en un momento de desespero, en un momento también de mucha, se puede decir, de mucha rutina. Esto nos ha enseñado que nuestro Dios no es rutina. Nuestro Dios es un Dios creativo. Nuestro Dios es un Dios vivo. Por tanto, el Dios de Israel, el Dios nuestro, es un Dios activo. Se mantiene activo, se mantiene vivo. Y Él trabaja con los suyos, Él trabaja con su iglesia. Y Él está enseñando a la iglesia, nos está enseñando muchas cosas en estos tiempos. Nos está enseñando tantas cosas que quizás en muchos años de vida, en muchos años de ministerio, tal vez no aprendimos tanto como lo que hemos aprendido en estos últimos tiempos. Como yo le decía a uno de mis amigos pastores, muchos pastores tal vez tenían como ídolo el templo, y Dios nos ha sacado de los templos, porque Él es un Dios celoso. Y hoy día alabamos a nuestro Dios de donde estamos, pero mi mensaje en este día es que nos mantengamos obedientes a Él, nos mantengamos sobre todo fieles a Él, porque Él es un Dios fiel. La fidelidad de la iglesia en estos tiempos, la obediencia de la iglesia en estos tiempos, traerá consigo bendición y no otra cosa. Así que mi hermano que me escucha, le dejo con estas dos palabras y que las apliquemos en nuestra vida. Seamos más obedientes a Dios que nunca y seamos más fieles a Dios que nunca. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga.